Hola a todos, ¿cómo están nuevamente? Estamos acá para continuar con este segundo capítulo, segunda cápsula, en la cual vamos a estar hablando acerca de las emociones en un cristiano. Primero que todo, quiero agradecer a todos los que escribieron en relación al primer video. De verdad que quedamos sorprendidos con la cantidad de comentarios que nos hicieron llegar. Ver que esto fue de tanta bendición y de tanta liberación para muchos, que nos decimos wow, gracias Señor por esto, porque vemos que este sentir no fue algo solo nuestro, sino que verdaderamente estaba en el corazón del Señor para este tiempo, para todas las personas que han escuchado. Así que muchas gracias por la buena recepción que le han dado a este contenido, que el único objetivo que tiene es bendecir, edificar. Bien, y a modo de resumen, como lo hablamos en el video anterior, no es malo, no es pecado el vivir situaciones emocionales. Y como también lo recalcamos varias veces en el video anterior, para los que vieron el video completo, lo malo está en que nosotros normalicemos estas situaciones. Porque la palabra dice que nosotros vivimos tribulaciones momentáneas, pasajeras, que nos llevan a lo eterno y a lo glorioso. También decíamos, no sé si se acuerdan, y si no pueden volver a ver el video anterior, a los que están recién conectando con esto, que nuestro ser está compuesto por tres partes, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y es en el espíritu donde está todo resuelto ya. Dice la palabra, aquel que los llamó, santificó, glorificó. Es decir, que en el espíritu ya está todo resuelto por el Señor. Nos dio una vida completamente nueva, es una nueva naturaleza que es Cristo mismo en nosotros, que esa comienza a manifestarse de manera progresiva en nuestro ser y comienza a conquistar cada área de lo que nosotros somos. Y eso incluye obviamente nuestras emociones. Y es ahí donde se tiene que manifestar esta vida. Entonces el trabajo del espíritu es notificarle constantemente a nuestra alma, a nuestras emociones, todo lo que en el espíritu ya fue conquistado y ganado por el Señor. ¿Y esto por qué? Porque nosotros andamos y vivimos en una novedad de vida. Dice la palabra que el primer hombre fue alma viviente y que el segundo hombre fue espíritu vivificante. Y eso es lo que nosotros hoy somos espíritu, por sobre el alma. Pero eso no quita o no anula que nosotros podamos vivir procesos o situaciones en nuestras emociones. Yo pensaba y también lo hablamos un poco la semana pasada, que el vivir estas situaciones emocionales era por falta de fe o falta de la vida del Señor en mí. Fui muy confrontado con esto, el pensar o el creer que estaba fallando a la fe o que me faltaba algo. Pero el verme en este proceso y vivirlo desde adentro, de verdad que me hizo cambiar por completo la perspectiva de este pensamiento. ¿Por qué? Porque de repente uno se cree súper intocable en este tema, pero esto es tan inocente, tan, ¿cómo decirlo?, tan ingenuo como que creer, porque yo soy cristiano, porque tengo la vida de Cristo en mí, no me va a dar coronavirus, o nunca me voy a enfermar, o nunca me voy a contagiar. Y con el tema de las emociones pasa exactamente lo mismo. El que nos enfermemos físicamente no necesariamente es por falta de fe o porque no le creamos al Señor. Todos estamos expuestos y propensos a estas situaciones. Bueno, lo mismo pasa con nuestras emociones. Como no las vemos tan abstractas, no sé cómo decirlo, como que no le tomamos la seriedad que corresponde, pero las emociones son tan reales como todo el resto de nuestro ser. Y por ejemplo, si vivimos emociones fuertes, no sé, se nos muere un familiar, hay conflictos familiares en el hogar, o llevo mucho tiempo acumulando cosas, guardándolas sin decirlas, obviamente va a llegar el momento en que todo eso va a explotar y nos va a afectar. Pero no quiere decir que no tengamos la vida del Señor en nosotros. El mismo encierro que nos ha tocado vivir
Todos estamos propensos a este tipo de situaciones emocionales. Y no necesariamente es por falta de fe, lo repito, sino es porque no sabemos permitirle al Espíritu que gobierne nuestras emociones. Y también es porque no sabemos cuidar de ellas. Sí, las emociones hay que cuidarlas. Así como cuidamos nuestro cuerpo con alimentación sana, con ejercicio, también así como cuidamos la vida del Espíritu a través de la oración, la comunión con el Señor, la lectura de la palabra, la comunión con el cuerpo, con los hermanos, nuestra alma, mis hermanos, mis amigos que me están escuchando, tienen que ser cuidadas. Tenemos que saber cuidar, trabajar, expresar y canalizar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las emociones también son parte de lo que somos. No nos definen porque nuestra identidad está definida en Cristo, pero sí son parte de lo que somos. Antes de continuar con esto, quiero hacer un paréntesis antes de que se me olvide. ¿Cuál es la diferencia entre la confianza plena, absoluta por el Señor y la altivez de espíritu? Por lo menos lo que a mí me tocó experimentar. La confianza plena en el Señor es ese temor, pero no un temor de miedo, sino un temor reverente, de cuidado, de ser prudente, de tener dominio propio, de ser empático con el proceso, con las situaciones de los demás. Y de que si yo veo a alguien que la está pasando mal, yo tengo que decir y tener ese temor en mi corazón, insisto, no de miedo, sino de prudencia, de que yo puedo ser el próximo que esté en esa situación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aquel que esté firme, mire que no caiga. Yo decía, esto nunca me va a pasar a mí. ¿Cómo? En esto soy súper sincero. Creo que ahí fui súper altivo en mi espíritu. ¿Por qué? Porque yo creo orar de la manera correcta. Yo estoy seguro de la comunión que tengo con el Señor, de que estoy firme en Él. No, yo creo en que nosotros vivimos una verdad presente, no promesas a alcanzar. Creo en que todo ya fue conquistado por el Señor. Pero esa línea delgada del temor del Señor, de saber nuestra posición, a decir, no, a mí nunca me va a pasar, creo que hizo que yo comenzara a vivir estos procesos. Yo creo que producto de la vida de Cristo en mí, es que he podido pasar este proceso de buena manera en el Señor, a través de Él. Y por eso mismo creo que esto que se ha compartido ha sido de bendición para muchos. No estoy diciendo para nada, para que quede claro, que tenemos que caminar nuestra vida con miedo o con inseguridad. Todo lo contrario, es caminar confiado en el Señor, pero sabiendo que el momento en que nosotros nos comencemos a apoyar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia capacidad, o lo que yo ya sé, o lo que yo ya aprendí, créeme que ahí estamos propensos a vivir cualquier situación, no solo de esta, sino de cualquier índole. Y yo me voy a la palabra y veo un Pablo. Es tan hermoso esto, cuando dice, yo siendo el más pequeño de todos ustedes, me ha sido concedido el privilegio de que se me revele los misterios de Cristo. Imagínate, Pablo, tremendo, esto es hermoso, porque él siempre se consideró menor, siendo, todos sabemos, o bueno, la gran mayoría sabe quién fue Pablo, el currículum que tenía, ¿cierto? Todas sus capacidades y habilidades, pero siempre decía, siendo el menor de todos. Yo creo que ahí está, esa es la clave, no considerarse mayor o seguro en lo que yo ya sé, lo que yo aprendí, lo que yo experimenté. Aunque Pablo tuvo una revelación de Cristo tan glorioso, él siempre decía, yo siendo el más pequeño de ustedes. Creo que ahí está la clave, en esa confianza plena y absoluta en el Señor, independiente de todas las experiencias anteriores que hayamos tenido. Tan hermoso, y yo le doy gracias al Señor porque esto está en la palabra, nos refleja esto. Ahora, ¿por qué les hablo esto? Porque en el video anterior vimos tanta gente que no expone sus procesos por miedo, por vergüenza, por temor al qué dirán, por sentirse que están viviendo algo malo, o que algo les faltó, o les fallaron al Señor. Y de verdad que es muy triste ver cómo muchos líderes, como muchos pastores, lo hemos visto en las noticias, incluso pastores jóvenes,
terminan suicidándose porque no saben qué hacer con lo que sienten, no saben qué hacer con todos esos conflictos que tienen. Muchas veces vivimos de una apariencia de que todo está bien, somos súper fe, pero por dentro estamos destrozados, desesperados, no sabemos a quién acudir, no sabemos cómo entramos a esto, ni menos cómo salir de esto. Y es ahí donde este tema se vuelve tan importante, porque primeramente necesitamos acudir al Señor. Él es nuestro consolador, nuestro pronto auxilio. También es importante acudir a las personas que nosotros consideramos íntimas, nuestra esposa, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros mentores, aquellos que nos dan una protección espiritual, y exponer todo lo que vivimos, lo que estamos pasando, sin vergüenza, sin miedo, sin temor al que dirán. Es necesario que en este tiempo nosotros seamos personas que nos mostremos tal cual somos, completamente vulnerables ante el cuerpo, la iglesia, las personas que Dios ha asignado a nosotros para la protección nuestra. Tampoco es abrir tu corazón a cualquiera, por eso te hablo de tus líderes, tus pastores, personas íntimas tuyas. Pero es necesario hacerlo, lo vemos en la vida de David, en la vida de Jeremías, y Jesús mismo en muchos capítulos, lo decíamos anteriormente, que Él lloró, Él se sintió triste, fue a orar, y así mismo no solo expresiones o emociones que podemos considerar como malas, sino emociones de gozo, de alegría. Es importante que nosotros expresemos todo eso. Por eso, amado, insisto en esto, no es malo, no estás en pecado, no te falta algo, no te falta alguien, simplemente te tocó vivir algo que a cualquiera nos puede pasar. Seguimos siendo tan hijos y nuevas criaturas como siempre, y Dios sigue siendo tan Dios todopoderoso y soberano sobre todas circunstancias como siempre. Muchas personas importantes en la Biblia vivieron situaciones complejas, y no necesariamente porque estaban mal o alejadas de Dios, sino porque Dios, en su soberanía, así lo había permitido. Tenemos que creer en que Dios tiene el control de todas las cosas. Por alguna razón o por alguien, nosotros vivimos estos procesos. Si supieran ustedes a cuántas personas esto que hemos estado viviendo le ha servido, le ha sido de bendición. Entonces ahí uno comienza a entender el por qué uno muchas veces es procesado en algunas áreas de nuestras vidas. El saber que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, y que cada vez Cristo es más expresado, primeramente revelado en nosotros, experimentado en nosotros y expresado para que otros también puedan recibir la consolación de Él y lo puedan experimentar a través de estos procesos. De verdad que es algo hermoso, y uno comienza a entender todo lo que vive. En mi caso, para lo primero que sirvió es para darme cuenta, como les decía, de mi arrogancia espiritual, de cuán arrogante era en este sentido. Y lo segundo, ser mucho más empático y cercano con los procesos emocionales que viven las demás personas, y no caer en el juicio inmediato de que es por esto y lo que te falta es esto, sino en amor, como un padre a un hijo, llevarlo a la vida de Cristo, no a mi ritmo ni como Dios lo hizo conmigo, sino como Dios lo quiere hacer con ellos. Tenemos que recordar que cada milagro fue de una manera diferente, tuvo una característica distinta, y no porque un milagro fue de una forma y otro haya sido de otra, no lo haya hecho el Señor, sino que por el contrario, sino que el proceso tal vez va a ser diferente, pero la experiencia va a ser la misma, que es llegar a experimentarlo a Él, y no solo una experiencia, sino tener esa revelación y convicción de que portamos su vida y que en Él vivimos, nos movemos y somos. Doy gracias al Señor por estos benditos procesos que nos llevan a este entendimiento y que nos permiten hoy poder estar compartiendo estas cosas. Recuerda esto, tu alma no es mala, no es un defecto, por el contrario, nosotros que somos cristianos, dice la palabra, que creemos en esto, que todas las cosas fueron hechas nuevas, y cuando dice todas, son todas, y eso incluye a tu alma. ¿Por qué nos vemos redimidos solamente en el espíritu y no redimidos también en el alma? Recuerda que la salvación
es por las almas. Es un área también, es un aspecto que el Señor vino a conquistar. Él también se quiere manifestar en nuestras emociones. Quiere estar presente ahí. Por eso es necesario no anular nuestras emociones, sino permitirles al Señor que las gobierne día a día, vaya conquistando, ganando nuestra alma. Así que, amado mío, amigo mío, no satanices tu alma. Tu alma ya fue redimida por el Señor. Si no fuera necesario, yo creo que el Señor no la hubiese puesto dentro de nosotros, pero lo que Él anhela y lo que su palabra nos dice acerca de esto es que esta tiene que ser conquistada, ganada. Es ahí donde tenemos que nosotros poner nuestros ojos. Por ejemplo, yendo a la palabra, cuando vemos en la palabra que Josué y Caleb fueron a ver la tierra prometida, ¿cierto? Antes de conquistarla, dice la palabra que Caleb dijo como sintió en su corazón. ¿Te das cuenta qué importante es que nuestras emociones estén alineadas y conquistadas por el Señor? Y a raíz de esto él dice, porque hubo en él otro espíritu. Imagínate, sintió de manera diferente en su corazón, en sus emociones, y en su espíritu había algo distinto. El espíritu conquistando lo que él sentía, y a raíz de esa conquista podía interpretar y expresar correctamente todo lo que venía del Padre. Él no veía una tierra llena de gigantes, sino que veía la posibilidad y la promesa de Dios cumpliéndose en medio de toda esa dificultad. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque Caleb tenía su alma, tenía sus emociones ancladas a una palabra de Dios. Nosotros podemos ver en Jueces 14, no nos da el tiempo para hacer como un estudio de esto, pero en Jueces 14 dice que él sabía lo que Dios le había dicho a Moisés y tenía esas palabras escritas en su corazón. Entonces cuando él vio la tierra, no vio, como decía hace poquito, no vio las dificultades, sino que recordó la palabra que Dios le había dicho a Moisés, y tener esa ancla en sus emociones, en su alma, hizo interpretar de manera correcta lo que el Espíritu le estaba diciendo en aquel momento. O también cuando vemos a María en Lucas capítulo 1 versículo 46, lo que dice ahí es tremendo. Dice el versículo: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Wow, esto es tremendo, porque el alma de María engrandece al Señor y el espíritu se regocija. Te das cuenta que es necesaria esta conquista del espíritu sobre el alma, no anular, apagarla, destruirla, destrozarla, sino que sea conquistada para que pueda ser expresada de manera correcta. Tu alma no es mala, es necesaria, es necesaria. El tema es que tenemos que verla redimida desde la mente de Cristo, no como algo ahí que está obsoleto, que Dios no le interesa restaurar. Igual Isaías 61, versículo 1 es tremendo, y ahora lo veo con tanta claridad, y lo tengo aquí al lado, tengo en la ayuda de memoria, lo voy a leer. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los presos. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Para sanar a los quebrantados de corazón. Vengo a los afligidos, a los que están en angustia. Aquí nos damos cuenta que el plan, la comisión, la encomienda de Dios no es a destruir tu alma, sino a que sea restaurada, a que vuelva a ese funcionamiento correcto que fue en el original, que es en el nuevo hombre, como lo decíamos al comienzo, que el nuevo hombre es un espíritu vivificante, todo nuestro ser funcionando en armonía, en la dirección de lo que el Espíritu está estableciendo, de lo que el Espíritu quiere, de lo que el Espíritu está diciendo sobre todas nuestras situaciones. Ahora,
¿Por qué David dice, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios? Él podría haber dicho otra oración, otra declaración. En vez de decir, alma mía, bendice a Jehová, ¿por qué no dijo, espíritu mío, bendice a Jehová? Y quizás haber dejado su alma a un lado, haberla no escuchado, haberla oprimido ahí. Pero él dice, alma mía, bendice a Jehová. Porque David sabía la importancia que tenía de un alma sana, de emociones sanas, para poder escuchar la dirección del Señor. La verdad es que este tema da para mucho, y para ir cerrando, quiero también dejar algo práctico que podamos utilizar en relación a todo esto. Y también para adelantar un poco lo que vamos a seguir hablando en el próximo video, es que quiero mostrar algunas herramientas, vuelvo a decir prácticas, que a mí me han servido y que también espero que le puedan servir a ustedes, de cómo nosotros podemos permitirle al Espíritu el gobierno sobre nuestras emociones, o permitirle al Señor conquistar estas áreas y poder ir avanzando, poder ir saliendo progresivamente, no al paso mío, sino que al paso del Señor en nosotros, en ustedes, de toda esta situación. Y acá me gustaría hacer una aclaración sumamente importante, porque en ningún momento quiero hacer una doctrina de una experiencia, o quiero decir, si a mí me resultó así, a ti también te tiene que resultar así. No es que ocupes la armadura con la que yo venzo a mi gigante, sino que puedas rescatar algo, la esencia de lo que te estoy compartiendo. Dice la palabra, considerar los resultados y imitar la fe. No es hacer lo mismo que yo hago, pero sí la esencia, rescatar esa fe práctica. Y si algo de estos consejos te pueden ayudar, para mí sería una tremenda bendición que lo puedas echar mano de esto y lo puedas utilizar. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque el avanzar en los procesos o vencer en estos procesos, no en todos va a ser al mismo tiempo, no en todos va a ser de la misma manera. En algunos puede ser más rápido o más lento desde la medida de lo que yo viví, pero eso no quiere decir que el Señor no esté trabajando en cada uno de nosotros. Acá no hay fórmula, en cada uno es distinto, son tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque esto no es una fábrica, esto es orgánico, es su vida siendo impartida en nosotros y produciendo el fruto de su Hijo en nosotros. Entonces yo no puedo acelerar genéticamente un proceso, o si lo hago, pero deja de ser algo 100% original. ¿Por qué? Porque a lo que Dios nos quiere llevar es una experiencia personal y genuina con Él. Es por esto que yo no puedo protocolizar o estandarizar esto, porque los tiempos míos son muy distintos a los tuyos, a lo que Dios está haciendo contigo. Y insisto en esto, no es hacer una doctrina esto, nada que ver, todo lo contrario, y mucho menos hacer una ley de que si Dios lo hizo conmigo de esta manera, lo tiene que hacer contigo de la misma manera. Lo que sí estoy seguro es que todos vamos a llegar al mismo fin, que es experimentar su vida en nosotros, salir en victoria de estos procesos con gozo, con la revelación, con la certeza de que su vida mora en nosotros. Bueno, habiendo dicho esta aclaración, vamos entonces con esta última parte. Tengo aquí mi ayuda a memoria, así que me voy a apoyar de él. Salmo 45 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Wow, aquí encontramos varias cosas que nos pueden ayudar, que yo he echado mano a esto. Dice la palabra, echad mano a la vida eterna. Y echad mano, el término es usar algo que está a disposición pero no habíamos usado antes. Así que esto de verdad que
espero les pueda servir, y esto es como un adelanto a lo que vamos a ver en el próximo video. Como primera cosa dice aquí: ¿por qué te abates, oh alma mía? Entonces él reconoce. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, o lo que a mí me sirvió, fue reconocer. Tenemos que reconocer, romper con esa fe fingida. Vamos a hablar también de eso en el próximo video. Esa super fe de que todo está bien y que a mí no me pasa nada, ¿no? Bien, siempre bien. Y reconocer que en nuestra alma, en nuestras emociones, hay algo que no está bien y que necesitamos exponerlo delante del Señor. Lo segundo que a mí me ayudó mucho, y lo que aquí dice, es: espera en Dios. Uno, cuando está en estas situaciones, lo primero que quiere hacer es salir desesperadamente de esto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos así, no estamos acostumbrados a esto. Era lo que yo decía: Señor, quiero salir de esto pronto porque yo no soy así. Pero eso finalmente fue generando más ansiedad en mí, y tuve que entender, por medio del Señor, por medio de los consejos, entender de que esto tiene un proceso. Hay algo que el Señor, hay un aprendizaje del Señor que el Señor está provocando en mí. Tengo que saber esperar en Él. Así que otra cosa, no te desesperes. Esperemos en el Señor. Espera pacientemente en Él. Y lo último que te quiero dejar hoy día es esto, cuando dice: me acordaré de ti. Es sumamente importante esto, recordar lo bien, lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Dice: no te olvides de ninguno de los beneficios del Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno está en miedo, está en temor, lo primero que hace es olvidar todo, ¿no? Y vemos como que el proceso que estamos viviendo en el momento es nuestro todo, es lo absoluto, y no hay nada más para adelante y no hay nada más para atrás. Pero no es así. En ese momento es que nosotros tenemos que recordarle a nuestras emociones todo lo bueno, toda la fidelidad del Señor. El bien y la misericordia nos persiguen. Él tiene pensamientos de bien para sus hijos. Esa era mi oración en este proceso. Que Él tiene pensamientos de bien, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y un montón de palabras, de declaraciones. Es notificarle a tu alma, a tus emociones, todo lo que la palabra dice de nosotros, todas estas verdades presentes, toda esta tremenda vida victoriosa que tenemos en Cristo. Recordar, notificarle todo lo que el Señor ya hizo con nosotros hasta este punto. Así que hasta acá lo quiero dejar. La próxima semana o el próximo video vamos a seguir hablando de esto. Yo creo que va a dar para unos par de videos más, porque a medida vamos subiendo este material, la gente nos escribe y vamos viendo la necesidad también de tomar otros puntos y poderlos explicar. Así que eso, muchas gracias por darse el tiempo, por escucharlo, por compartirlo, y nos estamos viendo en un próximo video. Bendecidísimos. Chao, chao.